Listo. Entonces vamos a iniciar. Nos toca hoy revisar lo que es intoxicaciones crónicas neurológicas. El saludo para algunos que ya me conocen, soy la doctora Fiorella Portilla, soy neuróloga del Hospital María Auxiliadora y bueno, actualmente me encuentro llevando práctica con algunos de ustedes ahí. Para algunos que no me conozcan, aquí está mi dato y pueden escribirme cuando gusten. Igualmente el delegado también tiene mi teléfono. Bueno, vamos a empezar. Entonces, las intoxicaciones crónicas, en el caso de la parte de neurología, se refieren a la exposición prolongada a una sustancia tóxica que resulta de efectos adversos acumulativos al organismo, ¿no? A diferencia de una intoxicación aguda, que ocurre tras una exposición única o una corta duración, las intoxicaciones crónicas tienen la característica de que se desarrollan luego de una exposición continua o repetida a niveles bajos de un tóxico, ¿no? Entonces, en esta situación vamos a ver que no tiene necesariamente que ser algo del momento o de corta sustancia, sino que puede ser algo prolongado, que el paciente puede ser inconscientemente consumidor o estar en contacto y de esta forma tener un contacto crónico que puede desarrollar síntomas también de forma crónica. A pesar de que la barrera hematoencefálica tiene un alto flujo sanguíneo que recibe el sistema nervioso y la gran cantidad de agentes tóxicos existentes en el medio ambiente, igual se pueden producir déficits neurológicos múltiples, ¿no? La toxicidad entonces va a depender en gran medida de la dosis y del tiempo de exposición, pero también de la estructura química de la sustancia en cuestión, con capacidad de dañar selectivamente a determinados grupos neuronales. Entonces va a depender hasta dónde puede llegar este tóxico y va a depender también hasta qué partes llega para generar sus síntomas. Vamos a definir qué es neurotoxicidad. Se entiende por neurotoxicidad a la capacidad de inducir efectos adversos en el sistema nervioso central, nervios periféricos o los órganos de los sentidos, ¿ok? Un producto químico es neurotóxico cuando es capaz de inducir un patrón constante de disfunción neuronal o cambios en la química o estructura del sistema nervioso. Listo. Se manifiesta como un continuo de síntomas y efectos que dependen de la naturaleza del producto químico, de la dosis, de la duración de exposición y las características del individuo expuesto. Entonces vamos a ver que los efectos neurotóxicos se van a reflejar en diferentes grados o niveles de síntomas, ¿ok? Pueden ser desde un grado nivel uno, en el cual hay síntomas sugestivos reversibles, como por ejemplo ausencia de indicios de anomalía en la exploración neurológica, psicológica o cualquier otra exploración médica. Un nivel 2 en el cual hay síntomas subjetivos y reversibles, por ejemplo, ausencia de indicios de anomalías, pero puede haber de repente ya algunas manifestaciones muy sutiles que el paciente va a presentar. Entonces vamos a ver cuáles son. En el 3 va a haber alteraciones de tipo bioquímicas. En este caso van a haber alteraciones de tipo bioquímico como de neurotransmisores, alteraciones enzimáticas, exámenes biológicos que yo puedo hacer para saber si es que hay alguna alteración en este paciente producto de la sustancia crónica. El nivel 4 sería una alteración fisiológica o del comportamiento, que comprenden hallazgos experimentales en grupos de animales o seres humanos, como variaciones de los potenciales evocados, electroencefalograma o alteraciones en las pruebas psicológicas o del comportamiento. 5, que la sustancia produzca alteraciones neurológicas, hallazgos en la exploración básicamente, y en la 6, que sea de tipo morfológico, ¿no? Ya que tenga una alteración netamente celular. Entonces vamos a ver que existen efectos generales, como pueden ser pérdida del apetito, cefalea, depresión, somnolencia, sed, como también pueden haber ya síntomas más relacionados al sistema nervioso, como efectos sensitivos, deterioros de la visión de colores, quizá alguna alteración de la visión nocturna, alteración del olfato y la audición, zumbido del oído, tinnitus, vértigo, alteración del equilibrio, trastornos del dolor del tacto, entumecimiento, aumento de la sensibilidad al frío. En el caso de los síntomas motores, puede haber convulsiones, debilidad o paresia, temblor, contracciones, falta de la coordinación, que es la ataxia, y anomalías de los reflejos.
En los efectos cognitivos, dificultad para concentrarse, fatiga, problemas de memoria, confusión, trastornos de aprendizaje y de lenguaje, lentitud mental, falta de iniciativa, delirio, alucinaciones. Y en el caso del estado de ánimo y la personalidad, pues trastornos del sueño, excitabilidad, depresión, ansiedad, irritabilidad, delirio, alucinaciones, intranquilidad, nerviosismo, pérdida de la actividad sexual y tensión. Entonces, en el espectro del deterioro de la salud vamos a ver que va a ir aumentando conforme va a ir aumento también de la dosis. Entonces, conforme va aumentando la dosis de exposición, el tiempo de exposición al tóxico crónico, los pacientes van a tener un espectro de mayor deterioro, ¿no? Entonces, quizá al inicio van a ver solamente con algunas dosis pequeñas o con una cierta cantidad de tiempo de exposición síntomas indicativos de cambios de funciones del sistema nervioso, que ya vimos que pueden ser solamente quejas o malestar o síntomas generales. Pero si esto va aumentando, se van agregando los síntomas sensitivos motores, se van agregando los síntomas cognitivos emocionales y ya más adelante van a haber ya síntomas y signos claramente neurológicos, psiquiátricos. No es lo mismo quizá un paciente que está viniendo con depresión o trastorno de ansiedad o está viniendo con agitación a un paciente que ya cuando lo evalúas notas claramente que está agresivo o que está verborreico, ¿no? Con un comportamiento claramente psicógeno. Entonces hay una diferencia entre cambios sutiles y ya cambios que parecen ser patológicos. Y finalmente, a la exposición prolongada, pues una enfermedad neurológica, psiquiátrica o ambas. Esto va a depender entonces de qué tanto tiempo lleva el paciente de exposición y obviamente de las dosis. Entonces es ahí cuando hablamos de que una intoxicación crónica no va a depender únicamente de cuál es el agente, sino de el tiempo de exposición que lleva y cuánto de dosis lleva. Entonces vamos a empezar a hablar algunos de los tipos de intoxicaciones más conocidos y sus características, ¿ok? Vamos a ver que muchos de ellos tienen similitudes con enfermedades neurológicas un poco más frecuentes, pero que pueden pasar desapercibidas y son causa de un diagnóstico diferencial, ¿ok? El plomo está siendo sustituido hoy en día ya debido a los múltiples casos de intoxicaciones que se encontró por diferentes materiales, pero antes se utilizaba mucho no solo para elaborar pinturas, sino para elaborar juguetes. Y se veía que los niños, al ponerse estos juguetes a la boca de manera crónica, podían tener síntomas a la larga, tipo neurológicos, por el consumo del plomo con el que se fabricaban estos. Entonces, este es un tóxico que puede afectar tanto al sistema nervioso central como periférico y la intoxicación aguda era frecuente en niños y se asociaba con edema cerebral severo, ¿no? Lo habitual era que estos pacientes presenten encefalopatías por exposición prolongada. Ya dijimos que la encefalopatía pues tiene que ver con todos estos cambios de comportamiento y agitación, que cursa con cambios de conducta y cognitivos que más comúnmente se podía ver en adultos, por ejemplo, que trabajaban con pintura. Entonces, ¿cómo es la biología con la que el plomo puede llegar a nuestro organismo o depositarse? Sucede que nosotros vamos a tener un consumo de plomo, quizá a través de la parte gastrointestinal, ¿no? Que ya decíamos que si el paciente, por ejemplo, tenía contacto a través de la boca o por los juguetes o quizá a través de los tejidos, de la parte respiratoria por trabajar en el ambiente de la exposición con alguna sustancia que contenga plomo en forma ocupacional, ¿no? Podía inhalar también y a través de tejidos blandos, absorber a través de la piel, llegar a la sangre. A su vez, se va a depositar en los huesos y los huesos finalmente van a tener un almacenamiento del plomo. ¿Ok? Sucede que si nosotros tenemos algún tipo de necesidad de descalcificar los huesos por alguna situación o hay alguna agresión a los huesos, puede haber una liberación brusca de este plomo también y esto genera una sintomatología. Entonces, lo que va a suceder es que hay una deformación ósea a largo plazo, pero que en situaciones también como el ejercicio, cambios por la edad, el embarazo, la lactancia, el crecimiento, la menopausia, que generan cambios en la calcificación ósea, puede haber una liberación del plomo y esto volver a soltarse en la sangre y finalmente generar los síntomas que ahora vamos a revisar. También
puede haber una exposición fetoplacentaria, ¿no? Obviamente si la mamá ha tenido un consumo y tiene un depósito de plomo en los huesos, va a tener durante la gestación y si este plomo pues se hace una resorción del hueso que tiene el contenido, va generalmente a producir una nueva liberación con transfusión hacia el feto y finalmente modificaciones en el crecimiento del feto, cambios en su crecimiento, en su estructura ósea y por lo tanto en su antropometría, ¿no? Otros factores también que hay que tener en cuenta que pueden afectar a esta funcionalidad después si el paciente cursa con una osteoporosis, si cursa con una fractura, un traumatismo, inmovilidad o tirotoxicosis. Entonces el plomo se sabe hoy en día que va a estar a través de la dieta y en el aire y va a estar en nuestra sangre aproximadamente 35 días y se puede eliminar por la orina, pero puede estar almacenado en el hueso entre 20 a 30 años. Entonces de ahí viene el hecho de que podemos tener una exposición tan prolongada al plomo que posteriormente va a hacer que tengamos ya una liberación de este plomo a la sangre cuando hay un cambio o modificación en la fisiopatología de alguna enfermedad que requiera recambio óseo. También puede estar en los tejidos blandos como la bilis, el sudor, las uñas y el pelo. ¿Ok? Entonces, esta exposición sostenida, aún de escasa magnitud, puede llegar a plombemias inferiores a los 5 picogramos por decilitro, que puede resultar en alteraciones neuromotoras, pérdidas irreversibles de la inteligencia, problemas de la conducta y bajo rendimiento escolar. Entonces, aún en plombemias muy pequeñitas, podemos tener cambios cognitivos, cambios neuromotores que pueden afectar a pacientes desde incluso muy pequeños. La neuropatía plúmbica es predominantemente motora y afecta especialmente a los extensores de las muñecas y los dedos. Entonces produce una pseudo parálisis radial y también afecta a los músculos del pie. Entonces, como pueden ver, produce una atrofia, como es una neuropatía y una afectación de los nervios periféricos, hay una alteración de la inervación distal y lo que se puede ver es una atrofia de los músculos distales de las extremidades y también una pseudoparálisis radial, ¿no? O sea, una limitación para la rotación, por ejemplo, de las muñecas y lo mismo va a suceder en los pies. Y esto puede simular a una esclerosis lateral amiotrófica. Estamos frente a un paciente que va a tener daño neuropático crónico, ¿no? Con daño progresivo y progresión de enfermedad de tipo neuromuscular y podemos estar en realidad frente a un paciente que está teniendo un contacto crónico con plomo. ¿Ok? También puede haber fasciculaciones y atrofia, lo cual es bastante característico de pacientes con ELA. Por otro lado, el diagnóstico es netamente con sospecha clínica. Tiene que haber quizá por ahí un antecedente de contacto profesional con plomo y quizá también en la historia una historia que tenga que ver con cambios óseos, ¿no? En este caso una fractura, por ejemplo, ósea, podría tener que ver con el acúmulo del plomo en el hueso que ya explicamos cómo sucede y se confirma cuando se hace el dosaje, ¿no? La forma más fiable de hacer el dosaje de plomo es en el cabello, es aún más fiable que en la sangre y también se puede ver a través del incremento de la excreción urinaria y también se puede ver en orina, en sangre también, ¿no? El tratamiento es con quelantes. Como pueden ver aquí en la pseudoparálisis, ¿no? Como por ejemplo un paciente que tiene una intervención quirúrgica, digamos una fractura de cadera y después de eso empieza a tener los síntomas de neuropatía y eso es por la liberación que se da de plomo posterior a la intervención de la cadera, ¿no? Otro tóxico crónico va a ser el mercurio. El mercurio se produce por compuestos orgánicos e inorgánicos de mercurio. El metilmercurio fue conocido como un tóxico a través de una época de la historia que se llamó el desastre de la bahía de Minatama, en el cual se vio que de manera crónica algunas fábricas liberaban plomo al agua en Minatama, que es un pueblo asiático, en el cual los pacientes, acá tenemos unas imágenes de esa época, en la cual los pacientes pues empezaron a tener intoxicación de manera crónica con el mercurio y empezaron a manifestar cambios cognitivos, los niños, ¿no? Y ahí fue que detectaron que que existía esta intoxicación por la liberación de las fábricas de metilmercurio. ¿Qué pasa, no? Que el cuadro clínico puede ser agudo
y en estos casos puede cursar con neuropatías ópticas, puede haber polineuropatías, pero sin embargo también si los pacientes tienen una exposición muy sutil y poco a poco, ¿no? A través de la forma en la que el mercurio llega a ellos, pues puede tener síntomas a largo plazo o incluso generar cambios en los hijos de las madres que tienen la exposición crónica, ¿no? La terapia se hace con quelantes. Pero ¿cómo llegan a tener contacto con este mercurio, ¿no? Primero puede ser, por ejemplo, la producción de las fábricas de manufactura de lámparas, de fluorescentes, termómetros, termostatos. También se utiliza para la extracción del oro y la plata, ¿no? Entonces lo que se hace es unir el mercurio para tratar de separar el oro y la plata y el mercurio muchas veces se va a ir hacia el medio ambiente, ¿ok? Va a haber una evaporación y esto finalmente vuelve hacia los ríos o en algunas situaciones las mismas fábricas son quienes eliminaban el mercurio de los ríos. Y esto va a empezar a intoxicar tanto a los peces, a las aves que estaban en los ríos y los pueblos que tenían contacto con estos ríos, pues se alimentaban de estos peces o utilizaban el agua o las mismas aves, pues empezaban a intoxicarse por el mercurio, ¿ok? A esta intoxicación se le llamó también con el nombre de azogue. ¿Ok? Entonces, ¿qué síntomas podía tener? Irritabilidad o angustia, cuando había sobre todo esto de síntomas agudos, ¿ok? Pérdida de la dentadura, sensación de alargamiento de los mismos, eretismo, ¿no? Pérdida del control de la conducta, excesiva timidez o excitabilidad, insomnio, encías azuladas, estomatitis, inflamación de la mucosa bucal, cialorrea y cambios visuales, ¿no? Entonces, sucede algo similar con lo que vimos anteriormente. Hay un ingreso a través de la vía respiratoria, inhalatoria, una a través de la vía oral, por la ingesta, y también incluso por la piel se considera que puede haber una absorción. Entonces, esto a su vez va a llegar a la sangre, y la sangre va a hacer una redistribución de este mercurio y puede llegar pues a órganos como el hígado, los riñones, músculos gastrointestinal, a nivel de la piel, del pulmón y también al encéfalo, ¿no? Entonces, esto puede no solamente intoxicar el sistema nervioso, sino a todos otros órganos en nuestro cuerpo. Por eso es que ya después, después de que sucedió todo esto, se hizo una limitación de cuánto las fábricas y dónde y cómo debían de eliminar sus desechos debido a esta afectación de los pueblos adyacentes al lugar que estaban siendo afectados, ¿no? Y vemos que el dosaje de lo mismo también va a ser de una forma similar, ¿no? Por ejemplo, podríamos verlo en la saliva, podríamos verlo cuando se excreta en la orina, en las heces, en el pelo, en las uñas, y es una forma de tener una idea de el porcentaje de mercurio que hay en el cuerpo. Entonces, la intoxicación por el mercurio inorgánico es más lenta y sus síntomas incluyen, por ejemplo, temblor, un temblor muy intenso, por eso se decía que tiembla más que un ahogado, por ejemplo, en una frase. Pueden tener ataxia, alteraciones neuropsiquiátricas como psicosis, parkinsonismo, polineuropatías dolorosas con afectación autonómica, ¿no? Entonces vemos que el consumo, la exposición puede ser a nivel alimentario, puede ser accidental por la eliminación de los vapores de mercurio metálico, ocupacional, pacientes que trabajen en minería o personal de salud, industrias, plantas, ¿no? O iatrogénica a través de la práctica médica, por ejemplo, si hay uso de mercurio. Entonces, otro tipo de tóxico es el arsénico. El arsénico se encuentra en los insecticidas y los raticidas, y el contacto más frecuente tiene fines auto o heterolíticos, ¿no? Como sabemos, también en algunos casos hay un consumo voluntario de algunos pacientes, y esto lo vamos a ver también en intoxicaciones agudas, pero también de forma crónica en el caso de insecticidas o raticidas. En el caso crónico va a producir una dermatitis exfoliativa palmoplantar, ¿no? O sea, va a producir una dermatitis por el contacto y también en el caso de la cronicidad por la intoxicación con arsénico, puede producir neuropatías periféricas. Estas son polineuropatías de predominio sensitivas y ocasionalmente pueden ser dolorosas. Y produce en el cuerpo altos niveles de arsénico. Cuando hay una
presentación clínica subaguda, por ejemplo, entre 7 a 14 días, puede similar un síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Es periférico, es distal y empieza a generar pérdida de la fuerza muscular. Y en estos casos, si hay un antecedente de contacto o un paciente que trabaje de repente con insecticidas, con reticidas, pues hay que considerar que podría tener relación con contacto con arsénico. También vamos a encontrar dentro de sus análisis anemia, leucopenia, alteraciones del perfil hepático. Otras sustancias por las que puede haber intoxicación es la cocaína, ¿no? Que también sabemos que esta es una droga que puede tener contacto crónico en el caso de los pacientes que consumen esta de manera frecuente. La cocaína es un alcaloide extraído de las hojas de coca que se consume fumado como base libre, llamada crack, o disuelto en ácido clorhídrico. La forma más utilizada es inhalada, fumada o intravenosa y es un potente estimulante del sistema nervioso que bloquea la recaptación presináptica de aminas, el efecto simpático mimético, y tiene un gran poder adictivo desde la primera toma. Entonces, ¿qué sucede, no? La cocaína es un agonista dopaminérgico indirecto. Se une con afinidad al transportador de dopamina y lo bloquea. Entonces, en consecuencia, hay una disrupción de la hendidura sináptica y provoca que haya mayor cantidad de dopamina en el ambiente, ¿no? Y esto va a generar sus estímulos neuro, eh, digamos que la estimulación neuroactiva que produce, ¿no? Entonces, la estimulación dopaminérgica es la que se encarga también de generar el efecto reforzador, ¿no? La actividad motora, ¿no? Lo que hace es, y no solamente estimula al proceso de los síntomas neuroactivos que tiene el hecho de bloquear el receptor, sino que también va a generar en consecuencia el bloqueo o la necesidad de continuar en esta activación, ¿ok? Entonces, también puede bloquear la recaptación de otras monoaminas, como por ejemplo la serotonina, la noradrenalina. Entonces, al generar esto, también va a tener algunos síntomas de hiperactividad, felicidad, adrenalina, ¿no? Como ustedes conocen esos neurotransmisores. Y lo que va a generar entonces es una alteración del sistema dopaminérgico, como lo hemos visto. El sistema dopaminérgico es el principal sustrato neuronal de los efectos reforzadores de la conducta adictiva, ¿no? Es inducido, en este caso, por la cocaína, y no solo por la cocaína, sino también por la mayoría de drogas de abuso. ¿Qué significa? Que es el sistema que se encarga de generar la adicción. Dentro del sistema dopaminérgico, la vía mesocórtico-límbica representa el sustrato anatómico de las respuestas motoras y reforzadoras de la cocaína. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, cuando una persona sana consume, vamos a tener una alteración de los receptores dopaminérgicos. Estos receptores son los que se encargan de activar la vía dopaminérgica que vimos hace rato y que contribuyen pues a que haya todos los síntomas que hemos descrito. Sin embargo, cuando el paciente ya tiene un tiempo utilizando la sustancia, pues estos receptores van a tener una especie de desgaste. Y al haber este desgaste, obviamente si yo le hago una resonancia, por ejemplo, como pueden ver aquí, esta es una resonancia funcional de una persona sana, sus receptores dopaminérgicos están muy activos, pero sin embargo a un mes de abstinencia, por más que ha dejado de consumir, ya no tienen el mismo metabolismo que se ve ser color rojo, ¿no? Que es el metabolismo que tiene el receptor, ya no está igual que en una persona sana. Lo mismo sucede aquí, ¿no? 4 meses de abstinencia ya tiene cierta coloración de activación, como se ve en la persona sana, pero no llega a ser de la misma manera. Entonces, hay un desgaste de estos receptores dopaminérgicos que van a constantemente estar siendo bloqueados por el consumo constante y van a contribuir a que se forme la vía de la adicción, ¿no? Entonces, la persona que ha tenido un trastorno por el consumo de cocaína tiene niveles más bajos del receptor de dopamina D2, ¿no? Como pueden verlo aquí en la imagen en el núcleo estriado y se observa meses después que aún dejando de consumir en comparación con una persona sana, el nivel de receptores sigue siendo alterado para el paciente que ha dejado de consumir, aún así haya dejado de consumir.
Entonces, los principales efectos que vamos a ver son excitación, euforia, inquietud psicomotora, sensación de bienestar, midriasis. Y en dosis tóxicas puede haber crisis comiciales, puede haber cuadros psicóticos como delirio alucinatorio típico, pseudopercepción táctil y visual de insectos, por ejemplo, sobre la piel, mioclonías y temblor, que son movimientos involuntarios. Y los pacientes pueden cursar con infartos isquémicos, hemorrágicos cerebrales, crisis hipertensivas, arritmias cardíacas e infartos de miocardio. El uso crónico se asocia con trastornos del movimiento, por ejemplo, movimientos estereotipados, acaticia, disinesia, bucolinguales y psicosis de tipo paranoide. Entonces, no está de más saber decir que esta parte de la fisiopatología dopaminérgica, de la vía dopaminérgica que estamos viendo, es la misma vía que se altera en la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, ¿no? En enfermedades que tienen que ver con el movimiento. Entonces, estos pacientes, al tener un uso crónico, pues van a tener trastornos del movimiento, justamente porque está afectando la vía dopaminérgica. Cuando el paciente está teniendo una abstinencia, pues va a tener síntomas de acuerdo al tiempo, ¿no? Vemos que si tiene 1 a 2 días de las fases de abstinencia, puede haber depresión, ansiedad, fatiga y falta de concentración. De 7 a 21 días, malestar general, irritabilidad, alteración del sueño y apetencia por la cocaína. En el caso de que pasen 3 a 6 meses, pueden haber algunos posibles disparadores, menor apetencia por la cocaína, pero aún así hay riesgo de recaída por este sistema que hemos revisado previamente. En el caso de los opiáceos, son un grupo de sustancias naturales o sintéticas derivadas del opio, que son extraídas del jugo de la adormidera, que es una planta, ¿no? Siendo la heroína el opioide usado con más frecuencia como droga de abuso. La vía intravenosa ha sido la más utilizada, pero los graves problemas médicos y sociales derivados de su uso han hecho que se desplace hacia un consumo por vía inhalada, ¿no? Entonces, la intoxicación aguda cursa con disminución del nivel de conciencia, miosis y muerte. Eso es cuando es aguda, por depresión respiratoria. Y en los casos graves puede haber efectos como euforia, sedación, analgesia y sensación de bienestar. Estos pacientes tienen que tener un tratamiento, si es agudo, con función respiratoria o también en casos graves, administración de naloxona. En el caso del uso crónico, genera un importante fenómeno de dependencia y tolerancia. Entonces, siendo el síndrome de abstinencia muy grave en los consumidores crónicos, ¿no? Entonces, en este caso también sucede una afectación del sistema previamente que vimos en cocaína y el uso ilícito, por ejemplo, aquí de fentanilo, que es un potente opioide sintético, se ha utilizado como tratamiento de dolores crónicos graves y ha incrementado drásticamente, pasando a encontrarse en un 49% de las muertes relacionadas a opiáceos hacia el 2016 a un 75% en el 2019. Eso quiere decir que, si bien es cierto, ya se disminuyó el uso ilícito de este, pero sin embargo hay mayor diseminación de manera ilícita. Y esto está haciendo que más gente esté muriendo por el uso crónico adictivo de opiáceos como el fentanilo. También está el uso crónico de alcohol, ¿no? El alcohol es un depresor del sistema nervioso y la toxicidad que produce en la función neuronal es conocida desde hace mucho tiempo. No obstante, tiene algunos mecanismos subyacentes, ¿no? Se han propuesto varios mecanismos de toxicidad, como podemos ver, uno por acción directa, que es citotóxica, por ejemplo, al músculo miopático, de causas secundarias a estados multicarenciales, por ejemplo, la encefalopatía de Wernicke, y también por trastornos metabólicos ligados a la toxicidad del alcohol sobre otros órganos, por ejemplo la encefalopatía hepática, ¿no? Por cirrosis hepática. Entonces son las formas en que el alcohol puede producir toxicidad crónica, directa, por problemas carenciales o de forma indirecta afectando otros órganos. Entonces, en el caso del sistema nervioso puede afectar tanto el sistema nervioso central o también al sistema nervioso periférico. En el caso del sistema nervioso periférico, vamos a ver que afecta a nervios periféricos, una neuropatía, una polineuropatía, también puede afectar al músculo a través de una miopatía. En el caso del sistema nervioso central, puede generar degeneración cerebelosa, puede haber también una lesión del puente del encéfalo a través de la mielinosis central pontina, encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, que es una enfermedad carencial, la enfermedad de Marfan-Minami, que es también una enfermedad carencial, crisis epilépticas, demencia, ¿ok? Entonces, los síndromes de abstinencia alcohólica
van a producirse clínicamente por un cuadro de psicosis, delirios, alucinaciones, que típicamente pueden ser visuales, ¿no? Y trastornos de la percepción, ¿no? Eso es táctil, y pueden haber trastornos de la conciencia de tipo fluctuante, ¿no? El paciente puede estar hiperactivo y por momentos adormilado, o puede haber una hiperactividad simpática, sudoración. Puede presentar trastornos metabólicos como alcalosis respiratoria, hipomagnesemia y convulsiones. Eso es en el caso de la abstinencia. Entonces, puede haber abstinencia menor, abstinencia intermedia y finalmente el delirium tremens, que es la forma más severa de abstinencia que pueden tener estos pacientes. Entonces, el delirium tremens se va a dar entre las 48 y 72 horas luego de la última bebida. Y puede cursar con la fase más severa, ¿no? Delirio, alucinaciones, crisis convulsivas, agitación, taquicardia, hipertensión, hipertermia, diaforesis, arritmias cardíacas y colapso circulatorio. El tratamiento del síndrome de abstinencia es importante vigilar las constantes y asegurar la reposición hidroelectrolítica, como el magnesio, que ya dijimos, y calórica, y reponer grupos de vitaminas, ¿no? Control de crisis comiciales y la agitación. También se puede prescribir benzodiazepinas para controlar las crisis y algunos neurolépticos. En el caso del delirium tremens, los pacientes requieren ingreso a la UCI. La encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, esta es un cuadro neurológico que es secundario al déficit de vitamina B1, que es la tiamina. Las entidades son distintas, ¿no? En este caso, la encefalopatía de Wernicke es como la fase aguda de la enfermedad y la fase crónica sería la psicosis de Korsakoff, ¿no? Entonces, el diagnóstico va a ser inicialmente clínico o también se puede hacer a través de la respuesta a la tiamina. Si le damos tiamina, tenemos sospecha clínica y le damos la tiamina y luego vemos que hay respuesta clínica del paciente, ¿no? Las dosis de administración son súper importantes porque ya hemos visto que en algunos casos se da tratamientos con dosis muy bajas. Los medicamentos en disposición, por ejemplo, de tiamina en nuestro medio no hay en ampollas, solamente hay en tabletas de 100 miligramos. Entonces, tenemos que estar muy presentes de que la dosis tiene que ver mucho con la recuperación. Entonces, si se lo vamos a dar por vía parenteral, por ejemplo, corresponde 500 miligramos cada 8 horas, en 3 a 5 días, que sería algo de 5 tabletas cada 8 horas, ¿no? Y si es que le vamos a dar por vía oral. O también se puede dar una dosis alta hasta que se espere respuesta clínica. Estamos hablando de 1500 miligramos al día. El pronóstico depende de la prontitud con que se instaure el tratamiento, ¿no? Y las secuelas a largo plazo incluyen nistagmo residual, ataxia de la marcha, trastornos crónicos de la memoria y la psicosis de Korsakoff. Entonces, hay una triada de la encefalopatía de Wernicke, que es ataxia, alteraciones oculomotoras, que es oftalmoparesia y nistagmos, como pueden ver aquí, ¿no? El paciente tiene oftalmoparesia, diplopia, los ojos se mueven uno hacia un lado, el otro hacia otro lado, ¿no? Eso es por la pérdida del movimiento ocular. Y también puede haber nistagmo, que es este movimiento oscilatorio al tratar de evocar la mirada hacia uno de los lados, y cambios en el estado mental, confusión mental fluctuante. Serían los tres síntomas típicos que vamos a ver en el paciente con encefalopatía de Wernicke. Y en el caso del síndrome de Korsakoff, ya este es un trastorno selectivo de la memoria. O sea, esta es una parte ya de alteración psicógena que se produce por un déficit prolongado de la tiamina a consecuencia del abuso del alcohol, ¿no? Este trastorno selectivo de la memoria tiene una afectación con alteración de los recuerdos previamente establecidos y también de los últimos, o sea, es decir, una amnesia retrógrada con una alteración de la capacidad de incorporar nuevos recuerdos, o sea, también puede tener alteración de la capacidad de la fijación de nuevos recuerdos. Y además parece no ser consciente de su déficit y habitualmente confabulan, sustituyen algunas lagunas nésicas con hechos o actos irreales inventados por ellos. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que la encefalopatía de Wernicke-Korsakoff no solamente se presenta en pacientes consumidores de alcohol, también se puede ver en casos de otros pacientes que puedan tener riesgo de déficit de vitamina B1, ¿no? Nosotros recientemente tuvimos una paciente en el hospital gestante que tuvo intolerancia oral en las primeras etapas por
hiperemesis gravídica y tuvo una encefalopatía de Wernicke, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado que no solamente es propio de alcohólicos, pero sí es importante que en los pacientes que tienen consumo con alcohol, pues están mucho más expuestos al déficit de tiamina y se les debe reponer tiamina a estos pacientes de manera constante si tienen este factor de riesgo. Ok, entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo la encefalopatía de Wernicke puede producir estas hiperintensidades en resonancia a nivel del tronco del encéfalo, también puede producirse a nivel de ganglios basales, a nivel de los tálamos y puede ir ascendiendo, ¿no? Va ascendiendo y va generando mayor desmielinización del tronco y por eso es que afecta todo lo que tiene que ver con movimientos oculares del puente, por ejemplo, los oculomotores que vienen de aquí y también la parte cognitiva, ¿no? También vamos a ver que el déficit, el consumo de alcohol puede producir alteraciones como demencia. En el caso de la demencia se puede ver a deficiencia de ácido nicotínico, de niacina, o de su precursor que es el triptofano, y clínicamente se presenta con una triada que es la dermatitis, diarrea y demencia, ¿no? Aunque en alcohólicos la presentación puede ser únicamente en forma de deterioro global de las funciones cerebrales superiores. La enfermedad de Marfan-Ghanemni, que tiene que ver con igual una desminimización y necrosis del cuerpo calloso, como podemos ver aquí, en regiones subcorticales adyacentes y puede presentarse de forma aguda con estupor, coma y convulsiones, o también en formas subagudas con demencia, trastornos de la marcha y disartria, ¿no? El diagnóstico se hace a través de la sospecha clínica más una resonancia típica aquí con la atrofia a nivel del cuerpo calloso. Está indicado la terapia nutricional y vitamínica y la rehabilitación. En el caso de la demencia alcohólica, incluso también se puede ver, pero este va a tener tanto alteraciones de las funciones frontales. Sabíamos que las regiones frontales, prefrontales, tienen que ver mucho con la personalidad del ser humano. Entonces, sus funciones ejecutivas, su capacidad de abstracción, la coordinación visoespacial, están a nivel frontal, ¿no? Estos se pueden ver alteradas por la demencia alcohólica y también alteraciones psiquiátricas, ¿no? Entonces, delirio crónico, paranoide, trastornos de la memoria, trastornos del comportamiento y la conducta. Y el alcoholismo produce también una disminución del volumen cerebral, ¿no? Un paciente puede tener atrofia cerebral solamente por el consumo de alcohol. La amiloidosis central pontina, que sabemos que no es única tampoco de los pacientes consumidores de alcohol, pero tiene que ver con los cambios iatrogénicos hidroelectrolíticos que se puedan producir en estos pacientes, ¿no? Especialmente la hiponatremia. También se ha descrito con hipoglicemias, ¿no? Severas o con cambios bruscos, sobre todo de los electrolitos al momento de la reposición. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado de que los pacientes con hiponatremias no se deben reponer más de 10.000 equivalentes por día, y ya que podemos producir este daño, mielinolisis central pontina. Vean ustedes cómo el puente está totalmente desmielinizado y esto es irreversible. Que el paciente se desconecta totalmente y va a quedar cuadripléjico sin capacidad de movilizar extremidades y de una desconexión del encéfalo con el resto de su cuerpo. Entonces, se debe una desminización de la base de la protuberancia y aunque puede afectarse a otras estructuras, la sintomatología varias veces, en varios casos puede ser asintomática, pero generalmente se puede hacer muy sugestiva en clínica y muy florida. Puede tener confusión mental, tetraparesia flácida, parálisis pseudobulbar, síndrome del cautivo, que es el paciente que se queda como locked in, que es el enclaustrado, ¿no? Que está despierto, entiende lo que dices, pero no puede responder, hablar ni moverse, ¿no? Entonces esto sucede en la mielinolisis central pontina por cambios electrolíticos severos en el paciente, por ejemplo, que consume alcohol. También tenemos los daños periféricos que vimos al inicio, que no solamente hay una afectación del sistema nervioso central, sino también a nivel del sistema nervioso periférico. Y en estos casos hay neuropatía alcohólica, por ejemplo, que es la complicación más frecuente. El consumo crónico puede dar una toxicidad, no solamente por daño directo, sino también por déficit carencial. Ya dijimos que de la mano del consumo de alcohol pues viene el déficit de vitaminas, ¿no? Entonces, las vitaminas en el complejo B se utilizan mucho para la fabricación de mielina. Y en este caso, todo aquello que afecte el consumo de vitamina B, pues obviamente también va a hacer que nuestro mismo cuerpo empiece a consumir, a sacar la vitamina de donde pueda. Y en este caso van a tomar los nervios, van a tomar nuestra médula espinal, van a tomar nuestro tronco encefálico, todo aquello que esté rico en mielina, ahí es donde va a empezar a tomar la vitamina B si nosotros no tenemos vitamina B. El comienzo de los síntomas es insidioso.
puede presentar con parestesias, disestesias en los pies, en las manos. Y posteriormente ya se van a ver más sintomáticos, ¿no? Puede haber debilidad muscular, atrofia en zonas distales de los miembros, o sea, ya cada vez va disminuyendo el tamaño de los músculos en las extremidades en forma distal. Y en la exploración se encuentra una hipo o arreflexia, ¿no? Típico de las neuropatías y alteraciones sensoriales en los pies. Entonces, sabemos que las neuropatías no son propiamente de los diabéticos, ¿no? También puede verse en pacientes alcohólicos, puede verse en pacientes con déficits crónicos de vitaminas. Entonces, esta es una causa también importante a tener en cuenta. El diagnóstico es clínico, pero la confirmación se hace a través de una electromiografía, ¿no? Que es un estudio de la funcionalidad del sistema nervioso periférico. Y lo que se va a encontrar es una polineuropatía mixta sensitivo-motora con predominio axonal y de tipo simétrico. El tratamiento se hace con suplementos vitamínicos, también se puede hacer con terapia física y obviamente hay que retirar la sustancia tóxica. También en los alcohólicos son frecuentes algunas neuropatías por compresión, como la parálisis del sábado en la noche, que es la compresión del radial, que se da al inclinarse la cabeza de un durmiente sobre el brazo, ¿no? Los pacientes a veces se quedan dormidos sobre el brazo y luego de esto tienen una parálisis. Esto solamente para tenerlo en cuenta que se conoce como la parálisis del sábado de la noche. Las miopatías alcohólicas son afectaciones musculares, se da más frecuentemente en pacientes alcohólicos en un 40-60% y se manifiesta por una debilidad de tipo proximal. Ya sabemos que cuando la pérdida de fuerza en las extremidades se da más a predominio distal, es más neuropático, de sospecha neuropática, pero cuando es a predominio proximal es más de sospecha miopática. Entonces lo que va a suceder va a tener una pérdida de fuerza, debilidad de tipo proximal, indolora y con seca normales, ¿no? La CPK, que es la creatinfosfoquinasa total, que es la que se pide en estos pacientes, va a ser normal y esto hay que tenerlo en cuenta porque no siempre vamos a tener déficit motor con CK alta, ¿no? Una sospecha miopática no siempre va a tener la CK elevada. La biopsia muscular muestra atrofia selectiva de las fibras tipo 2 y puede existir también con una cardiomiopatía dilatada. Es bastante severo, no solamente afecta músculos en la parte de extremidades, sino también en el corazón. Y el abandono del alcohol y la dieta adecuada mejoran los síntomas en la mayoría de los casos, ¿ok? Entonces, esto va a requerir mucho de sospecha clínica, ¿no? Si el paciente está teniendo un consumo habitual de alcohol y está cursando con este daño, pues tenemos que hacer un descarte de otras posibilidades. ¿Cómo más puedo yo apoyar un diagnóstico de miopatía alcohólica? Con una electromiografía, ¿no? Ya decimos que como es una enfermedad del sistema nervioso periférico, una miopatía también la puedo estudiar a través de una electromiografía y es una forma en la que yo puedo contribuir al diagnóstico de este problema. Listo. No sé si tengan alguna pregunta.